Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal en salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. Hoy corresponde al seminario permanente de promoción de la salud en esta semana de vacunación, justamente el tema hitos de vacunación de la erradicación de la varicela y eliminación de la poliomielitis y sarampión en México. Y bueno, tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Ana María Carrillo. Es licenciada en Sociología y maestra y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de México. Labora en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde es profesora y titular. Coordina el Seminario Permanente de Historia de Medicina y Salud Pública. Tiene publicados cerca de 80 trabajos sobre la historia de las epidemias, la salud pública y las profesiones sanitarias. Ha obtenido los premios Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis doctoral en historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de ensayos sobre la vida y la obra del doctor Casimiro Lisiaga, Facultad de Medicina de la UNAM. Además de la biografía de mujeres, documentación y estudios de la mujer, y Nacional de Ensayo Literario de Susana San Juan, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Y pues bueno, es muy grato tenerla el día de hoy aquí. Y antes de pasar el micrófono, les quiero recordar a las y a los participantes que puedan realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar la mano y también leeremos sus comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo en el perfil de Facebook de CIESABI. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctora. Es un placer conocer mujeres como usted con esta trayectoria. Y pues bueno, todo el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la generosa presentación, doctora. Buenas tardes, tengan ustedes. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí haber sido invitada a participar en el Seminario Permanente de Promoción de la Salud del IMSS Bienestar dentro de esta serie de conferencias de la Semana Nacional de Vacunación 2025. Por eso agradezco sinceramente esta invitación. Como ya se mencionó, el tema de mi plática es hitos de la vacunación, de la erradicación de la viruela a la eliminación de la poliomielitis y el sarampión en México, que tiene como propósito fundamental recordar cuáles han sido los logros de la vacunación en estas tres enfermedades, cuáles fueron las dificultades para llegar a ellos y a qué retos se enfrentan aún ustedes como profesionales de la salud. Hablaré de las enfermedades por el orden en que aparecen en el título de la plática, a la que espero dedicar unos 50 minutos para dejar el resto del tiempo para sus preguntas, pero sobre todo para sus comentarios y sus anécdotas. Y hablando de anécdotas, yo quiero empezar con una. Hace unos días le contaba a mi madre de 94 años que habíamos logrado convencer a una persona cercana de la necesidad de vacunar a su hijo y que ella había preguntado cuáles vacunas eran indispensables y que le habíamos dicho difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, sarampión. Y en eso me interrumpe mi madre, ¿y viruela? Y sonreí porque me di cuenta de que su generación tuvo una preocupación que no tuvimos las generaciones siguientes. La viruela es paradigmática en varios sentidos. Primero, porque hizo posible la conquista del México antiguo y de América por parte de los españoles. Como seguramente muchos y muchas de ustedes saben, la llegada de soldados del Imperio Español en América favoreció la dispersión de la enfermedad entre la población indígena que hasta entonces no había tenido contacto con el virus que la causa y por lo tanto no tenía inmunidad ante ella. Ese hecho cambió la situación de indígenas y españoles en la guerra. Los mexicas, que eran guerreros, habían logrado expulsar a los conquistadores de Tenochtitlan, la famosa Noche Triste, triste para estos.
pero después de eso se extendió la viruela entre la población. Cuando los españoles volvieron a atacarlos, muchísimos de los pobladores originarios habían muerto. El emperador Cuitláhuac moriría de viruela y los demás estaban muy debilitados. Solo entonces cambió la correlación de fuerzas. La conquista provocó una catástrofe demográfica. En esta gráfica se observa la caída poblacional entre los siglos XVI y XVIII en Mesoamérica. De acuerdo con los estudios primeros de Bora y Cook, la caída poblacional habría sido de 20 millones y hubo varias razones para tal desastre, como la guerra misma, la explotación de los indígenas en las minas y haciendas, pero las nuevas enfermedades, y dentro de ellas especialmente la viruela, tuvieron un gran peso. La viruela es paradigmática en segundo lugar porque la antivariolosa fue la primera vacuna disponible en el mundo. El médico inglés Edward Jenner conocía la variolación, método ideado por pueblos africanos y asiáticos, quienes desde tiempos remotos, para tratar de prevenir la enfermedad, hacían una incisión en el brazo de una persona sana y ponían ahí pus de un enfermo. Fueron los primeros inmunólogos. Este método fue llevado de Asia a Europa en el siglo XVIII y practicar la variolación era precisamente el trabajo de Jenner en un poblado rural. Por otro lado, Jenner había escuchado una creencia popular, que los ordeñadores que habían estado expuestos a la viruela de las vacas quedaban protegidos contra la viruela humana. Le planteó a su maestro Hunter su hipótesis de que había una inmunidad cruzada entre la viruela humana y la animal, y Hunter le dijo: no piense, experimente. Él lo hizo y en 1796, a finales del siglo XVIII, logró desarrollar un profiláctico al que denominó Variolae Vaccinae, nombre que se aplicaría luego a todas las inmunizaciones. Poco tiempo después, a principios del siglo XIX, Carlos IV de España financió la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, encabezada por Francisco Javier Balmis, para que la vacuna llegara a América y luego a los confines del Imperio Español, o sea, hasta Filipinas, pero en realidad acabó llegando hasta China. Esta expedición ha sido descrita como el primer programa internacional de salud. Se empleó para ello a niños huérfanos con los que a lo largo de la travesía se fue propagando la vacuna de brazo a brazo. En esos viajes los niños pasaron grandes sufrimientos, algunos murieron. Se habla de ellos como de héroes y quizá lo fueron, pero involuntarios. Finalmente, la viruela es paradigmática porque se trata de la única enfermedad erradicada del planeta por las acciones de la salud pública. El que fuera desarrollada una vacuna aunado a la estabilidad del virus y al hecho de que la viruela no tiene reservorio entre los animales, permitió en 1980 el fin de una crisis sanitaria que había asolado al mundo durante 3.000 años. A la llegada a la Nueva España, la vacuna llegó en 1804, pero el camino entre ese hito y la eliminación de la viruela no fue lineal, sino que ante la vacuna hubo aceptación y resistencias, y para aplicarla las autoridades sanitarias recurrieron al convencimiento, pero también a la coerción. Desde 1804, el primer centro de vacuna fue establecido en la Ciudad de México, lo que, de acuerdo con el epidemiólogo Miguel E. Bustamante, señaló el comienzo de la acción gubernamental en el área de la medicina preventiva. Durante más de 100 años, la vacuna antivariolosa fue controlada por solo 5 personas, lo que garantizó su pureza. La vacuna fue administrada en áreas tan remotas como Texas, que fue parte del territorio mexicano hasta 1836. Esta enfermedad se presentaba con fiebre,
malestar general y fuertes dolores en el cuerpo. La letalidad, es decir, el porcentaje de enfermos que moría, era alta y los sobrevivientes podían padecer ceguera como secuela. Las primeras lesiones aparecían en la mucosa de la boca, después la piel, en especial la del rostro y las extremidades, se cubría de abundantes erupciones cutáneas que evolucionaban secuencialmente por máculas, manchas planas, pápulas, protuberancias elevadas, vesículas, ampollas rellenas de líquido, pústulas, ampollas llenas de pus y costras que al desprenderse dejaban a los sobrevivientes marcados con cicatrices estigmatizantes. Contra ella no había tratamiento efectivo. Creo que en la actualidad nos resulta difícil imaginar lo que fueron las epidemias de esta enfermedad. Por poner un ejemplo de una epidemia grave, la de 1889 afectó a todo el país, se prolongó durante más de un año y causó cerca de 40,000 muertes. Aunque la vacunación comenzó en la época colonial, no puede hablarse de la existencia de campañas contra la viruela hasta finales del siglo XIX y principios del XX, durante el régimen de Porfirio Díaz, cuando, y esta es una hipótesis que yo he sostenido en mis trabajos, se dio en México el nacimiento de la salud pública moderna, porque por un lado se hizo la recepción de la bacteriología, la inmunología moderna, la epidemiología y la comprensión del papel de los vectores en la transmisión de algunas enfermedades, y por el otro creció la intervención del Estado en salud. Durante el porfirismo hubo campañas efectivas contra la peste y la fiebre amarilla, campañas con resultados limitados contra la tuberculosis y la sífilis, y campañas con algunos resultados contra el paludismo y la viruela. En la capital de la República y 6 estados había organismos encargados exclusivamente de la vacunación. En otros lugares se responsabilizaba de ella a la burocracia sanitaria. A veces se encargaba la tarea a un responsable. Finalmente, en otros casos, la correcta conservación y aplicación de la linfa vacunal estaba en manos de autoridades políticas. Se procuró en todos lados llevar el registro de vacunados, enfermos y muertos. Dentro de las estrategias de convencimiento estaba gratificar a las madres que llevaban a sus hijos a vacunar, la utilización de escuelas, hospitales y parroquias como centros de vacunación, así como la vacuna ambulante que ven en la foto, la propaganda activa en la prensa y las conferencias públicas. Pero cuando el convencimiento no daba resultado, la burocracia sanitaria defendía su derecho de vacunar por la fuerza a quienes no ocurrían voluntariamente a solicitar el preservativo. Vacunación y revacunación obligatoria, secuestro y aislamiento de los enfermos e inhumación inmediata de cadáveres de fallecidos por viruela en departamentos especiales clausurados al término de la epidemia. Desde 1925 se estableció la obligatoriedad de la vacunación y revacunación contra la viruela a nivel federal para toda la población. Hubo gobiernos como el de Lázaro Cárdenas que pusieron el acento en la medicina comunitaria y lograron un descenso en la mortalidad por viruela, y gobiernos como el de Ávila Camacho que estuvieron más preocupados por la creación de hospitales y durante cuyos gobiernos aumentó la mortalidad. En 1943 fueron creados la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Infantil, y con esa institucionalización se reorganizaron las campañas de vacunación. Desde la medicina se habían escrito narrativas de éxito, que lo fue, pero para llegar a él hubo muchas dificultades. El primer trabajo de historia social sobre la campaña contra la viruela, que incluye, perdón, voy a tener que sacar mi voz.
Me disculpo por no haberlo pensado. De historia social sobre la campaña contra la viruela, que incluye la eliminación y el periodo de poseliminización, es la tesis de mi alumna Nidia Aguirre, La alineación de los planetas, erradicación de la viruela en México, 1941-1977, de 2015, disponible en línea, donde se relatan las experiencias de epidemiólogos y vacunadores, así como de pasantes de medicina en servicio social, enfermeras, señoritas de la Cruz Roja y brigadistas, en general, que vacunaban casa por casa con esfuerzos y riesgos. En ocasiones recibían el apoyo de las autoridades políticas, pero otras no. Se daba el caso de que lograban llegar con penurias a un poblado para encontrarse con que los habitantes estaban sembrando o en alguna fiesta o peregrinación. La respuesta de la población frente a la vacuna no fue la misma en todos los casos. Mientras unos accedían gustosos a la vacunación, otros se oponían a ella rotundamente. En Tuxpan, Veracruz, a finales de 1947, se corrió el rumor de que las brigadas sanitarias estaban esterilizando a los niños y los padres de familia alarmados irrumpieron en la escuela armados con pistolas y puñales para impedir la vacunación de sus hijos. En cambio, en 1950, en Chicocuac, Estado de México, el pasante de medicina planeó vacunar a la población escolar sin previo aviso para evitar, escribió, que la ignorancia de algunos padres se interpusiera. Cuando los padres se enteraron de la maniobra, se presentaron en la escuela, pero para su sorpresa, no para impedir que vacunaran a sus hijos, sino para que también vacunaran a los más pequeños que se quedaban en casa y para ser vacunados ellos mismos. El análisis histórico muestra que la oposición a la vacuna no siempre ha respondido a ignorancia, sino a defectos de la vacuna o falta de comunicación. Por ejemplo, la población solía oponerse a que se vacunara a los bebés menores de 3 meses que no soportaban bien los efectos adversos de las vacunas. La vacunación se mantuvo, la anterior, por favor, hasta que en mayo de 1980, la anterior, por favor. La Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente el mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela. Hoy, un único caso de viruela supondría una emergencia sanitaria pública. La que sigue. Pero 28 años antes de esa fecha, el 16 de junio de 1952, la Organización Mundial de la Salud había declarado que la enfermedad había sido eliminada de México después de un año sin casos. Se puso así fin a más de 4 siglos de epidemias recurrentes e incapacitantes y a 147 años de esfuerzos por vacunar a toda la población. Pero precisamente cuando había una sensación de triunfo por ese logro, México se vio asolado por dramáticas epidemias de poliomielitis. En el pasado, la polio era también llamada parálisis infantil epidémica. Este solo nombre explica la angustia que experimentaban ante ella los padres del mundo. Es muy contagiosa. Atacaba a los niños, en particular a los muy pequeños. En México, el grupo de edad más afectado era el de 0 a 3 años, con casi 90% de los casos, y puede dejar secuelas de parálisis. La poliomielitis es causada por el virus de la polio. Muchas de las personas que están en contacto con el virus padecen una forma abortiva de la enfermedad, pero en 1 de cada 200 casos el virus invade el sistema nervioso y puede ocasionar inmediata parálisis de distintas partes del organismo, uno o ambos brazos, una o ambas piernas, los músculos del cuello, los del tórax. Estas lesiones pueden permanecer durante toda la vida. En las décadas de los 50 y los 60,
en prácticamente cada salón de clase había un niño o niña con secuelas de polio que usaba un aparato ortopédico u otros apoyos funcionales como muletas. No había ni hay tratamiento específico para la polio, pero se buscaban medios de prevenir la enfermedad. Originalmente, la prevención se limitó a recomendar el aislamiento de las personas afectadas y evitar llevar a los niños a lugares públicos. Había instituciones públicas y privadas destinadas a la rehabilitación de los afectados por la polio, pero aunque el presupuesto para la campaña contra la polio aumentaba año con año, los recursos eran siempre insuficientes. En 1960, el Hospital Infantil de México, que era el especializado en poliomielitis, tenía una docena de camas y una docena de pulmones de acero para los niños enfermos de polio, además de algunos departamentos de rehabilitación y de terapia física, en un momento en que miles de niños y algunos adultos eran atacados por la enfermedad. Los afectados por la polio pasaron por gran número de cirugías, a veces más de 30, y también por periodos de rehabilitación largos y dolorosos para ser capaces de pararse o caminar de nuevo. Por eso se buscó prevenir la enfermedad. El Comité Nacional de Lucha contra la Poliomielitis fue establecido en 1953 y ese mismo año buscó proteger a los niños con globulina gamma, un componente del plasma sanguíneo de sobrevivientes de la polio que se creía ejercía una actividad protectora hacia las formas paralíticas de la enfermedad. Para llevarla a cabo, en varias ciudades de la República Mexicana se solicitó la donación de sangre de voluntarios clínicamente sanos y con la sangre colectada fue posible elaborar cerca de 100,000 dosis individuales de globulina gamma humana que se aplicaron a niños de entre 6 meses y 5 años. Pero pronto se vio que si bien ejercía una acción protectora, esta era de solo 6 semanas, por lo que la inmunización pasiva con globulina gamma no continuó. Lo más significativo fue el gran apoyo que esta campaña recibió de parte de la Secretaría de Educación Pública y otras instituciones oficiales como hospitales públicos, laboratorios y hospitales privados, las cámaras de radio y televisión, profesionales de la salud, partidos políticos y sindicatos, y muy especialmente el público en general, que se desbordó para donar su sangre, al grado de que los organizadores no pudieron cubrir la demanda de núcleos humanos que insistían en ser donadores en sus centros de trabajo o estudio. En abril de 1955, prácticamente el mundo entero estaba atento al informe que rendiría el epidemiólogo Thomas Francis sobre la vacuna parenteral de virus muertos de Jonas Salk contra la polio. Se trataba del primer ensayo clínico de gran escala, el cual había sido realizado con 450,000 niños. Es difícil imaginar hoy el entusiasmo que despertó la publicación de la foto de Salk junto a la palabra funciona. El periódico El Porvenir de Monterrey, para que se den una idea, escribió: la esperada noticia ha hecho estremecer de emoción al universo. Santas y sufridas madres del mundo, hombres de corazón bien puesto que honran los atributos de su sexo, gobernantes todos de las naciones que integran el gran concierto de los países civilizados del planeta, alzaos de pie, todos de pie, para rendir un homenaje de admiración, de gratitud y de respeto al excelso benefactor de la humanidad, Dr. Jonas Salk. Tal era el dolor que causaban estos niños que no podían caminar. Cuando en una entrevista Edward Morrow le preguntó a Jonas Salk de quién era la patente de la vacuna, este respondió: de la gente, yo diría, ¿puede alguien patentar el sol? Por eso la tecnología de su elaboración fue libremente compartida, incluso con Rusia, con quien entonces los Estados Unidos tenían un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico. Fue también el caso de México,
donde el director general de la industria química farmacéutica y el Centro para el Estudio de la Poliomielitis consideraron que había llegado el momento de producirlo en el país. Esto se hizo en 1956 con el subsidio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, con el método propuesto por Salk y sus colaboradores. México fue el segundo país del mundo, después de Canadá, en fabricar la vacuna Salk con sus propios medios. Cuando las vacunas estuvieron disponibles, la inmunización pasó a ocupar el centro de la campaña y desde un inicio se habló de la posibilidad de la erradicación de la enfermedad. Las vacunas eran gratuitas para todos aquellos menores cuyos padres no podían pagarlas. Esto era posible por la solidaridad popular y el apoyo de la iniciativa privada, como el Club de Leones y el Club de Rotarios y otros sectores de empresarios, que, por ejemplo, en Torreón eligieron una de las fuentes ornamentales de la plaza principal, a la que llamaron Fuente del Bien y de la Salud, e invitaron a los laguneros a acudir a ella y depositar dinero. Para hacerlo, se formaron verdaderas filas como de peregrinación y se reunió una fuerte cantidad para ser destinada a la lucha contra la parálisis infantil. Pero si algunos padres temían que sus hijos no accedieran a la vacuna, otros los escondían para evitar que fueran vacunados, lo cual no era un asunto de simple ignorancia. Como Oshinsky, historiador estadounidense que padeció polio, ha documentado, el accidente de los laboratorios Cotter el mismo año del lanzamiento de la vacuna provocó un total de 204 casos de polio imputables a la aplicación de la vacuna, de los cuales 79 fueron entre los niños vacunados, 105 entre sus contactos familiares y 20 entre sus contactos no familiares. La mortalidad fue de 5%. Fue sugerido sustituir las cepas originalmente empleadas por otras menos virulentas, tanto como fuera compatible con el mantenimiento de una adecuada antigenicidad después de la inactivación, y hubo un mayor control en la producción de vacunas. La mayoría de las personas recuperaron la confianza en las vacunas, pero decidir si vacunar o no fue una difícil decisión que tomaron los padres de esa generación. En 1953, Sabin terminó en su laboratorio de Cincinnati los primeros estudios sobre vacunación por vía oral contra la poliomielitis de poliovirus vivos atenuados y visitó México, donde se entrevistó con Federico Gómez, director del Hospital Infantil, y le propuso emplear en un plan experimental la vacunación por vía oral. Tardó varios años en enviar al país vacuna suficiente para iniciar el trabajo experimental. Entre 1957 y 1959 se experimentó en el país con la vacuna Sabin, al mismo tiempo que se hacía en Rusia, Francia y Holanda. Solo en 1959 se experimentó en 4 ciudades en más de 170,000 niños menores de 5 años. En 1962, esta vacuna fue producida en México bajo la supervisión del propio Sabin, lo que ocurría por primera vez en un país del tercer mundo. Entonces empezó realmente la vacunación masiva en México. Como han estudiado Hardy y Tansey, las vacunas contra la polio de Salk y Sabin fueron 2 miradas competitivas que se dieron no solo en los Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Sabin y sus seguidores, con el apoyo de la OMS, lograron que se optara por su vacuna porque era más barata y más fácil de aplicar. Los días nacionales de vacunación, que son parte integral de la lucha contra la polio en América Latina, tuvieron su origen en Cuba en 1962, 3 años después de la Revolución Socialista, a causa de la cual 50% de los médicos y otro personal de salud abandonó el país. El programa fue dirigido por el Ministerio de Salud y estuvo sustentado en cerca de 2,500 comités de defensa de la revolución.
Con vacuna oral en forma de dulce, los comités actuaron en toda la isla y completaron su labor de vacunación de toda la población pediátrica en unos días. También participaron en esta tarea el Ministerio de Educación, las Fuerzas Armadas y numerosas asociaciones. Las muertes por polio se redujeron a 0 ese mismo año y desde 1970 fue confirmado el cese de la circulación de poliovirus salvaje. Sabin visitó Cuba en 1967, después de lo cual recomendó los días nacionales de vacunación contra la polio como modelo para toda América Latina. Originalmente, la Organización Mundial de la Salud se opuso a esta iniciativa, pero más tarde la Organización Panamericana de la Salud la aceptó. Ciro de Cuadros, jefe del programa de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud, consideró que el modelo era estratégico para el resto del mundo y la doctora Mirta Roses, quien también presidió la organización, dijo de él: su concepto, su ideología, sus instrumentos, su metodología impactaron al mundo. Cuba transformó lo probable en posible. Luego esta estrategia se amplió a casi todos los países de América Latina. En México, los días nacionales de vacunación para los niños de 0 a 5 años fueron instituidos en 1986. 300,000 voluntarios vacunaron contra la polio en 86,000 puestos de vacunación. Poco después, los días nacionales de vacunación se transformaron en las semanas nacionales de vacunación y estas evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en el Programa Nacional de Vacunación Universal. Hace unos años se reconoció que la vacunación con virus atenuados era responsable de algunos casos de polio vacunal y se hizo de nuevo la conversión a la vacuna parenteral. En México, este proceso fue completado en 2016 y actualmente, como ustedes saben mejor que yo, se aplica la vacuna hexavalente que protege contra 6 enfermedades: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B. Hoy también un solo caso de la enfermedad, pues significaría una emergencia sanitaria pública en México. La campaña contra la polio, como el resto de las campañas, incluía formación de recursos humanos, investigación epidemiológica, investigación de gabinete, diagnóstica, medidas profilácticas, educación del público y atención médica. Entre 1937 y 1990, año en que se dio el último caso de polio no vacunal en México, hubo en el país 29,000 casos registrados de poliomielitis. La campaña de vacunación contra la polio tuvo éxito y recibió muestras abiertas de agradecimiento de los pobladores. En la gráfica se ven, no sé si podemos ver la gráfica. Bueno, se ven los picos de las epidemias de los años 50 y cómo empezaron a descender a partir de la vacunación masiva. La enfermedad no ha sido erradicada de la tierra por lo que la vacunación debe continuar. El sarampión fue otra de las enfermedades introducidas en este territorio desde la época de la conquista y contribuyó también al despoblamiento de Mesoamérica. Es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus de la familia de los paramyxovirus. Este virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y de que su uso se generalizara, cada 2 o 3 años se registraban epidemias de sarampión importantes que en el mundo llegaban a causar cerca de 2.6 millones de muertes al año. En México, la vacunación contra el sarampión comenzó en 1970 con la vacuna Schwartz, la cual se integró al Programa Nacional de Inmunización.
Muchos científicos e instituciones extranjeros colaboraron con los mexicanos y les asesoraron. No se trató de una simple transferencia de ciencia del centro a la periferia. No, la recepción de la tecnología y las teorías fue activa, ya que los mexicanos llevaron a cabo investigaciones originales, básicas y aplicadas. El Instituto de Inmunología de Zagreb, de la antigua Yugoslavia, proporcionó la cepa Edmonston Zagreb, que se cultivó en células diploides en el Instituto Nacional de Virología para la producción de la vacuna contra el sarampión, con una metodología desarrollada primero parcialmente y luego en su totalidad en ese centro. Se concluyó que la vacuna Edmonston Zagreb era más inmunogénica que la vacuna Schwarz en los lactantes y podía inducir una inmunización eficaz contra el sarampión. Fue entonces cuando comenzaron realmente las campañas masivas. En los años 1989 y 1990 se registró la última epidemia de sarampión en todo el país, cuando se contabilizaron 89,163 casos confirmados, lo que trajo consigo la intensificación de las acciones de prevención y de control de la enfermedad con la vacuna monovalente antisarampión, que permitió la disminución de su morbilidad y mortalidad. La tasa de incidencia en el periodo de 1990 a 1995 se redujo de 80.2 casos por cada 100,000 habitantes a solo 0.01. La transmisión del virus autóctono del sarampión se interrumpió en 1997 y este es el último de los hitos de los que hablamos hoy. Entre ese año y 1999, México estuvo libre de casos de sarampión. En este periodo se realizó la sustitución de la vacuna monovalente antisarampión con la vacuna triple viral, la cual protege contra sarampión, rubiola y parotiditis. Actualmente el país está en riesgo por los casos importados, el aumento de casos en el mundo en general y en los Estados Unidos en particular. Desde el siglo XIX, el Estado mexicano creó centros de investigación que produjeron e incluso desarrollaron vacunas. Estos fueron, por orden cronológico, el Instituto Antirrábico, el Instituto Patológico Nacional, el Instituto Bacteriológico Nacional, el Instituto de Higiene, el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales y el Instituto de Virología, que en diferentes épocas produjeron vacuna antirrábica desde 1888, antipestosa desde 1903, antivariolosa animal desde 1912, antituberculosa desde 1932, antipertusis desde 1940, con la que en 1948 se hizo una combinación exitosa con el toxoide difterico y en 1954 con el toxoide tetánico. Ya hablamos de vacunas antipoliomielíticas, en 1956 la Salk y en 1962 la Sabin, y acabamos de hablar de la vacuna contra el sarampión. A finales de la década de 1980, México era el único país no desarrollado que producía todas las vacunas incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia: tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y sarampión, así como las vacunas contra la rabia humana y canina y la fiebre tifoidea, y otras en el ámbito de la medicina veterinaria, un total de 25 productos. Para finales del gobierno de Peña Nieto no producía ninguna vacuna, pues se había cedido la producción estatal a la industria privada, y la pandemia de COVID-19 nos hizo pensar de nuevo en la producción estatal de vacunas y su necesidad. En 1900, la esperanza de vida en México era de solo 25 años
y la mortalidad infantil era de 288 por cada 1000 nacidos vivos. Miremos las 10 principales causas de muerte de 1922 a 1990. En 1922, la tosferina estaba en cuarto lugar como causa de muerte general y la viruela en quinto lugar. Y en 1930, igual, la tosferina en cuarto, la viruela en quinto y en sexto el sarampión. En 1940, el sarampión estaba en quinto lugar, pero la viruela ya no aparecía entre estas 10 primeras. En 1950, la tosferina estaba en sexto y el sarampión en décimo lugar. En 60, el tétanos estaba en sexto lugar, la tosferina en séptimo y el sarampión en octavo. En 1970, el sarampión estaba en séptimo lugar, la tosferina en noveno lugar y el tétanos en décimo lugar. En 1980 ya solo quedaba la tosferina en el décimo lugar y en 1990 ya no hay ninguna de estas enfermedades dentro de las 10 primeras causas de muerte. Se ha dado la transición epidemiológica. Para finalizar, diré que quizá con excepción del acceso al agua potable, ninguna intervención ha tenido el impacto que han tenido las vacunas en la medicina preventiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su gran exposición y nos hizo ver una línea del tiempo, sobre todo en esta semana tan importante que es la Semana Nacional de Vacunación para todos nosotros aquí en el país y sobre todo pues llevarnos de la mano de toda esta historia en lo que usted es experta. Y bueno, abrimos los micrófonos para quienes tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran participar. Están ya abiertos y ya tenemos al primero. Si me ayudan para dar los permisos, Ale, por favor. En lo que nos abren el micrófono para nuestro participante, recordarles que, bueno, no tenemos enlace para registro de asistencia, solamente es llevar a cabo la evaluación al finalizar este seminario. Y bueno, también vemos que hay muchas felicitaciones por esta excelente exposición. También tenemos hospitales invitados, el Hospital General de Temisco, en Morelos, el Hospital General de Acatlán de Osorio de Puebla, Hospital IMSS Bienestar de Coyuca de Benítez Guerrero. Tenemos también a Primer Nivel de Salud de Puebla, al Hospital Municipal de Tepetlisca, Estado de México. También tenemos el Centro de Salud de la Estación de Sarabia de la Jurisdicción 2 de Oaxaca. Tenemos también pues muchas felicitaciones. Ya tenemos habilitado el micrófono, Ale. Bueno, mientras tanto seguimos con las felicitaciones de los diferentes hospitales del IMSS Bienestar. También tenemos de Copala, del Hospital General de Pachuca. Tenemos muchas felicitaciones, doctora, y mucha participación por parte del primer nivel de atención y del segundo nivel de atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tenemos habilitado, Ale, o Brenda, quien esté llevando la transmisión. Les puedes escribir.
Tenemos algunos problemillas técnicos que nunca faltan, pero ya estamos resolviendo. Vamos a tener también la participación del doctor Jan, que es también parte de este equipo organizador. Si me puedes dar la voz, por favor, al doctor Jan, Ale. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Fuerte y claro. Muchísimas gracias. Doctora Carrillo, le agradecemos, como no tiene una idea, la información que nos acaba de compartir el día de hoy. La verdad es que, y es algo que quiero ser muy enfático en ello, la idea de este ciclo de conferencias de esta semana es recordar un poquito lo que hemos logrado con las vacunas en nuestro país, y lo que queremos es que este recordatorio histórico nos permita a todos los profesionales de la salud que afortunadamente no nos tocó ver o atender este tipo de enfermedades, pues veamos, o sea, todo el esfuerzo, todo el titánico trabajo que hicieron nuestros antecesores, y que evidentemente esto pues da lugar a que afortunadamente los pulmones de acero, el uso de muletas, el uso de muchos dispositivos para tratar las secuelas, pues ya sean prácticamente un tema del pasado. Que sin embargo, y como suele ser que con muchas de las cosas, muchos logros de salud pública, estos logros muchas veces generan que la misma salud pública sea una víctima de ellos, porque perdemos como que la noción, perdemos la memoria, perdemos el conocimiento, perdemos incluso el miedo a estas enfermedades, porque ya no las hemos visto, y pues bueno, esto evidentemente condiciona el riesgo. Con la presencia cada vez más patente de grupos antivacunas, pues evidentemente recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar, pues es de la mayor relevancia. Entonces, en este contexto, las dos sesiones que hemos tenido, tanto el lunes como el día de hoy, es ver justo el esfuerzo titánico que el personal de salud ha tenido que hacer para llegar a la condición de salud que tenemos hoy en la población en general. Y el día viernes también tendremos en este contexto, pues, algo más reciente, ¿no? Una historia un poquito más reciente, que es el tema de COVID, y de cómo, pues, evidentemente una vacuna que pareciera algo demasiado sencillo, que damos demasiado por sentado, pues cambia el panorama completamente con una enfermedad que además nos agarró completamente desprevenidos y que nos costó una cantidad enorme de vidas, pero también una disrupción muy fuerte en las actividades de la población en general. Doctora, de corazón le agradecemos que nos haya aceptado participar con nosotros, y la verdad es que honestamente estaba muy atenta a su presentación, y de verdad que, wow, no hay palabras para expresar todo lo que nos hace recordar, pero también todo lo importante que es que tengamos esto en mente para el futuro de nuestro programa de vacunación universal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si tengamos otra participación por parte de nuestros participantes. Pues tiene muchas felicitaciones, doctora. Déjeme comentarle. También muchos hospitales que están presentes. Hospital General del Río Bravo de Tamaulipas, Hospital de la Mujer de Yautepec, Morelos. Nos comenta Luis Humberto Martínez, tanta historia contada en una forma tan breve, amena y con hitos que nos hacen reflexionar en el avance de las vacunas como un logro en salud pública. Saludos desde Campeche. Saludos. Bueno, si no tenemos más preguntas, creo que todo fue demasiado ameno, doctora. Muy acertada el tema y sobre todo la forma de cómo usted nos llevó de la mano. Le agradecemos de antemano a usted toda la paciencia de este tema y sobre todo también todo el amor que le puso en esta semana, también su aportación para la institución. Y pues bueno, le agradecemos y
Les recordamos también a todos nuestros participantes que ya se encuentra la evaluación para que ustedes puedan llevar a cabo su examen y puedan ya obtener su constancia. Y pues bueno, doctora, ¿quiere decir algún último mensaje? Bueno, yo sí quisiera volver sobre algo que nos decía el doctor Jan Jacobo, porque creo que en efecto, a lo largo de la historia de la vacunación ha habido accidentes o las vacunas a veces tienen ciertos efectos adversos en los niños, también pues en los adultos, pero nos preocupan más los niños. Pero realmente creo que los padres y madres que piensan en estos posibles efectos adversos de la vacuna no conocen y sí deberían saber los efectos que puede tener estas enfermedades que van desde realmente signos y síntomas muy molestos para los niños hasta la muerte, ¿no? O como en el caso de la poliomielitis, bueno, secuelas paralizantes que duran toda la vida y que realmente no entendemos el entusiasmo que despertó en su momento el desarrollo de estas vacunas, porque no hemos vivido estas enfermedades, pero sí invitaría a esos padres y madres antivacunas a que se acercaran a esta historia, no solo de lo que costó llegar a la eliminación o erradicación, en el caso de la viruela, de estas enfermedades, sino también al sufrimiento que ha significado para los brigadistas, que, bueno, ya no quise extender más porque quería dejar más tiempo para las preguntas, pero que realmente pasaban hambre, se enfrentaban a violencia, a veces a agradecimiento, ¿no? Pero realmente, y además el trabajo de los científicos, el dinero que ha costado, o sea, han sido, los programas de vacunación han sido carísimos, ¿no? Pero han tenido unos efectos, pues, que deben conocer, repito, porque sí, poner en una balanza posibles efectos adversos de una vacuna con lo que significan estas enfermedades. Y pues bueno, yo daría las gracias al doctor Jan Jacobo Gutiérrez Sereno, a la doctora Nayade Herrera García y por supuesto a quienes nos escucharon o puedan escucharnos después. Muchísimas gracias, doctora, un placer. Y aportando a lo que usted nos comenta, justo nuestro sistema es muy importante, nuestro sistema de vacunación, todo lo que tiene que ver con este tema, porque se cuidan tanto esas vacunas para que lleguen al lugar más recóndito a veces de la República, ¿no? En donde tiene que llegar y todos tenemos que aportar también un granito de arena en el seguir promocionando. Y como usted lo dice, ¿no? A veces salen las modas de justo el no vacunar a los pequeños, y eso es algo muy importante, y concientizar a todo el personal, tanto que se dedica a la salud como a que no se dedica a la salud, compartiendo todos estos temas, ¿no? Y pues bueno, doctora, le agradezco mucho de todo corazón. Gracias por sus aportes. Muchas gracias. Y estamos al pendiente. Y pues muchas gracias a todos los que siguieron nuestra transmisión. Les volvemos a recordar que ya está la evaluación para que ustedes puedan realizarla, y nos vemos el día viernes con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, bonita tarde. Tengan todos ustedes, hasta luego.